Venimos comentando desde el inicio del programa lo que está sucediendo en República Dominicana, un tema que venimos no solamente contando en este programa, sino hicimos materiales, generamos contenidos directamente desde allá, con muchísima preocupación en el marco de lo que sucede ahí y aparte como reflejo en muchos casos de situaciones relacionadas con la discriminación, con el racismo, que realmente complejizan muchísimo la discusión, con medidas políticas que decididamente en muchos casos no solamente complejizan, sino que dificultan una vivencia digna. Entonces, en ese sentido, es central estar en Dominicana, poder hablar sobre lo que sucede ahí, que nos cuenten con más detalle y tratar de entender por qué el reflejo o lo que sucede ahí puede tener resonancias en otras partes, pueden verse representados lamentablemente con lo que también sucede en otras partes de nuestra América. Tenemos el placer y el lujo de recibir a nuestros próximos entrevistados. Juan Miguel Pérez es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estará hablando aquí con nosotros. Juan Miguel, bienvenido al Infoclaxo y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También estamos recibiendo a Lilian Fonder, médica ginecóloga dominicana. Lilian, bienvenida y gracias también por sumarte al programa. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes y sobre todo con todo el público. La verdad que vivimos con mucha preocupación lo que viene sucediendo en Dominicana con medidas que realmente coartan la dignidad más básica de muchas de las personas que están viviendo en Dominicana. En principio, Juan Miguel, si tuvieses que contarnos qué es lo que acaba de cambiar en los últimos meses o en las últimas semanas, que complejiza aún más la vivencia de una parte de las comunidades que están viviendo en Dominicana. Mira, históricamente el Estado dominicano ha tenido una política migratoria muy particular hacia la población inmigrante de origen haitiano. Eso se remonta a principios del siglo XX, cuando la intervención militar norteamericana en ambos países, en Haití y en República Dominicana, organizó un flujo de trata de personas, trabajadores cañeros, es decir, que trabajaban en todo lo que es el consorcio de los cañaverales, de la industria del azúcar, que fue por mucho tiempo el principal ingreso en República Dominicana, y República Dominicana tenía las tierras, le faltaban la mano de obra. Y eso fue orquestado por los Estados Unidos en contubernio con las dos o tres familias y el Estado dominicano para que ese negocio pues no solamente fuera creciendo a lo largo del tiempo, sino que se mantuviera con respaldo estatal a través de la dictadura de Trujillo y por supuesto luego en lo que se ha denominado la transición hacia la democracia. Trujillo en el año 1937 cometió una gran masacre que fue el punto de inicio de una política de Estado racista que hasta el día de hoy ha adoptado diferentes formas y modalidades. En este caso, lo más reciente que nos toca, desde el año 2013, cuando el Tribunal Constitucional de la República emitió la sentencia 168-13, que desnacionalizaba a dominicanos de origen haitiano que estaban aquí desde el año 1929 en un acto inédito en la historia jurídica del mundo. Esto ha ido increciendo, pero por supuesto, desde hace 2 años, esa política anti-inmigrante y anti-dominicanos de origen haitiano se ha arreciado, se ha incrementado por un partido, el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader, que porque provienen de un liderazgo como el de José Francisco Peña Gómez, un líder histórico de la socialdemocracia dominicana de origen haitiano, sobreviviente de esa masacre del 37, pues todo el mundo pensaba que la política iba a tener una cara un poquito más humana y consecuente con la convivencia que se da de facto, de hecho, pacífica entre dominicanos y la cantidad de inmigrantes haitianos que laboran en nuestro país, que son la base tanto de la industria de la construcción como de la industria agrícola. Entonces,
durante todo este tiempo, en estos últimos 2 años, la política del presidente Abinader, basada o pretextando tener una situación en Haití que se tiene de manera, sin duda alguna, muy difícil, pero entonces lo que ha hecho de este lado de la isla es convertir las calles de Santo Domingo en especie de jaulas. Ahí estamos viendo las imágenes de jaulas ambulantes que salen a recoger a inmigrantes, pero esto ha llegado a un punto que ni siquiera desde el año 1937, cuando ocurrió aquella masacre, se había vuelto a repetir, que es tocar espacios que considerábamos sagrados para las familias de esos trabajadores, porque hay que decirlo, esas mujeres, esos niños están siendo hoy vistos en jaulas casi como para animales. En realidad son familias de esos trabajadores, trabajadores que pagan impuestos porque viven aquí y cobran sus míseros salarios, y cuando van al mercado, cuando se montan en un transporte público, están pagando los mismos impuestos indirectos con lo que la mayoría de dominicanos sufraga aquí los servicios públicos. Entonces, esta arremetida del gobierno de Abinader está tocando puntos inéditos como es las escuelas, los hospitales, mujeres en estado de gestación o recién paridas, o recientemente la información que se dio por parte de las autoridades de dominicanas de que se había deportado, primero decían 949 niños huérfanos, es decir, sin tutores y sin identificación hacia Haití. Luego supuestamente se corrigió esa cifra, llegándolo a 499. O sea, realmente situaciones extraordinariamente deshumanizantes que poco a poco han ido calando dentro de una opinión pública, la cual han comenzado a aparecer las secuencias de estas políticas de odio desde el Estado, con la emergencia de bandas paramilitares que se han estado organizando y que han estado marchando en las calles de Santo Domingo. Eso es un inédito en la historia reciente de este país. Clarísimo, Juan Miguel, y leemos en el dramatismo que implica todo esto. Por eso ahora traslado la palabra a Lilian para que nos cuente un poco más qué es lo que sucede en el acceso a la salud por parte de las y los migrantes, pero sobre todo de las migrantes en situaciones muy complejas. Como médica ginecóloga, Lilian, ¿qué es lo que estás viendo en los centros de salud y cuál es el nivel de gravedad de lo que está ocurriendo? Bueno, mira, en República Dominicana el sistema de salud definitivamente es de muy mala calidad. Y al ser de tan mala calidad, pues la mayoría de la población que tiene recursos, ¿quiénes van a los hospitales públicos? Las personas que tienen menos recursos. Dentro de ellas, las inmigrantes haitianas. Y sí es cierto que hay hospitales donde llega al 30 y al 35% la proporción de mujeres haitianas. Pero ¿cuáles son esos hospitales? Los que tienen las peores condiciones. Estamos hablando de San Lorenzo de los Minas, aquí en Santo Domingo, Maternidad Altagracia y algunas zonas, por ejemplo, de Barahona, cerca de la frontera, o en Santiago, donde hay una gran población haitiana. También en Verón, en Higüey, porque hay una gran población haitiana. Pero las dominicanas con recursos que tienen un seguro subsidiado por el Estado que le permite ir a hospitales, entre comillas, autogestionables, que son hospitales donde puedes pagar para tener una mejor calidad, o con el seguro que te da el Estado, pues el hospital puede cobrar. En estos hospitales, que son hospitales del Estado, pero autogestionables, solamente llegamos al 0.4% de la población es haitiana, porque tiene que pagar. Y digo todo esto para entender, porque hay una noticia que tenemos ya en esto los últimos 5 años, que le pesa mucho el sistema de salud las haitianas. La población haitiana, que no es una población que viene a dar a luz aquí, es una población que vive aquí, que como muy bien decía el profesor, es pareja o acompaña a los trabajadores, pero vienen sobre todo porque son familia. Entonces, bueno, pues se reproducen y obvio van a desembarazarse en República Dominicana. Con la nueva 15 medida, la medida 11ª, ya afecta a las mujeres, pero las mujeres en la etapa más vulnerable, que son las mujeres cuando van a dar a luz o recién paridas.
En esta medida, toda población que llegue al hospital tiene que verificar primero si está en condiciones legales, o sea, que si tiene pasaporte, todos los requisitos para poder estar en el país, y si no, entonces migración tiene la potestad de poder llevársela. En ocasiones eso ocurre también en el egreso, cuando le van a dar de alta a la paciente, ahí mismo se certifica si tiene documento, y si no tiene documento, no importa que esté recién parida, recién cesárea, debe de irse. Y ahí están las imágenes donde muestran las mujeres o con su bebé en las manos o embarazadas que se van en la camiona, como dicen, que se van a los centros y de ahí se deben de ir a la frontera. Eso tiene muchísimas vertientes, sobre todo porque con dinero ellas pueden volver a salir. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Primero, muchas mujeres van a dejar de ir. Y de hecho ya hemos visto que mujeres mueren, pero esas son las que llegan a los medios de comunicación. Hay muchas que no llegan a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellas van a dejar de tener chequeo prenatal, que es vital y una de las causas más importantes por qué tenemos la mortalidad materna tan alta en República Dominicana, que es la falta de calidad en los chequeos prenatales, porque cada vez que va una paciente es una paciente nueva. Entonces, como no hay un seguimiento, pero esta población pues no va a ir a hacerse chequeos prenatales y va a dar a luz pues donde le llegue, porque ellas no van a los hospitales ni a hacerse un Papa Nicolau, ni a hacerse una mamografía, ni a un chequeo de rutina. Ellas van a dar a luz porque no tienen de otra. O sea, porque la otra alternativa es la que le ha dado el Estado Dominicano, que es de dar a luz en la calle o en el monte o en su casa. Y si ya tenían una alta tasa de mortalidad materna por la falta de calidad de estos chequeos prenatales, y sí es cierto que es una población que está en condiciones de vulnerabilidad. Muchas de ellas llegan con anemia. El embarazo fisiológicamente produce anemia. Entonces, estas mujeres, bueno, están condenadas a la misericordia de Dios y a la muerte, como hemos visto. También han incrementado en República Dominicana las clínicas de poca calidad, mucho más económica para esta población. También una figura que no era muy frecuente en los últimos años, que son las matronas, pero en estos casos patrones. O sea, en las montañas, sobre todo en la zona fronteriza, hombres asistiendo a mujeres en trabajo de parto, muchas veces sin la calificación requerida y sobre todo sin la asepsia y antisepsia. Es importante recordar que dentro de las causas de mortalidad materna en República Dominicana, la más importante o la que se lleva a más mujeres son las hemorragias. Entonces, ¿cómo vamos a asistir a estas mujeres? Las infecciones y la hipertensión del embarazo, que requiere un chequeo prenatal constante y postnatal. ¿Por qué? Porque muchas veces estos síntomas, sobre todo las hemorragias, la hipertensión y las infecciones, se debutan o se exacerban en el posparto, pero ya ellas van en una camiona rumbo a donde el destino de las autoridades la lleve. Entonces, lo que hemos visto es un encarnizamiento del gobierno en el cuerpo de las mujeres, pero ¿de cuáles mujeres? Las mujeres más vulnerables. ¿En qué momento de su vida? En el momento donde están en condiciones de mayor vulnerabilidad, que es un momento donde ya no pueden decidir, mira, yo no quiero parir ahora, yo prefiero hacerlo más tarde. No, es que ya llegó el momento y es mi vida que está en riesgo y puedo morir yo y también la criatura. Para aquellos que defienden tanto la criatura, las criaturas que tienen los y las haitianas en su vientre, pues parece que no son tan importantes. Esto nos deja a nosotros, al sector salud, con las manos atadas. Los médicos y las médicas en República Dominicana no fuimos formados para ver la condición legal de ninguna mujer, si tiene documento o si no tiene documento. Nosotros fuimos formados para el sistema de salud, para salvar vidas o para dar bienestar, ayudar a conseguir el bienestar del binomio, la madre y la criatura. Y ahora estamos fiscalizando. Esta cultura en contra de los haitianos ha permeado todos los sectores del país, porque ha sido una campaña mediática muy importante donde se ha desvirtuado la historia y la realidad. Y una gran parte de la población dominicana lo ve como positivo. Pero el sector salud, que tiene el problema enfrente y que enfrenta esa situación, pues lo que no entendemos es por qué a nosotros, por qué al sector salud, cuando nosotros simplemente somos una secuela. La mayoría de los inmigrantes son hombres.
no son mujeres. La mayoría de los inmigrantes que entran a trabajar, como vamos los dominicanos y dominicanas a otros países, es porque le están dando trabajo. Entonces, ¿por qué no van a las grandes construcciones de hoteles? ¿Por qué no van a la agricultura? No, van al hospital, donde está la mujer que socialmente tiene una condición más vulnerable. Lilian, ahí creo que tengo la sensación que hubo un pequeño corte de la señal que tenemos con Lilian, que nos estaba comentando. Es un relato profundamente desgarrador, Juan Miguel. Digo, cuando escuchamos esto, ¿qué pasa con la sociedad, o con una parte por lo menos de la sociedad dominicana? Digo, nosotros, les comento algo a ustedes, cada vez que hacemos un material sobre Dominicana y hablamos sobre migrantes haitianos o haitianas, la cantidad de comentarios brutales que hay, discriminatorios, racistas, es tremendo. Juan Miguel, ¿qué pasó en una parte de la sociedad para que o den la espalda o justifiquen este tipo de medidas tan, tan brutales con otra parte de la población que vive en Dominicana? Estudiado en el plano político ideológico. Tenemos necesariamente que remontarnos al año 1966, cuando las tropas de intervención norteamericana, recordemos que el país fue intervenido en tres ocasiones en el siglo XX, la última en el 1965, cuando se quiso restaurar la democracia cercenada por un golpe de Estado del 63. Entonces, en el año 65, 42,000 marines desembarcaron en este país e impusieron sus gobernantes. Y desde entonces se ha vivido un periodo en el cual progresivamente toda disidencia al credo dominante político, muy vinculado a Washington y a los sectores de poder del país, fue poco a poco eliminado o desmontada su participación en la arena pública. Y esa homogeneidad ideológica se ha ido consolidando. Y es una homogeneidad ideológica que se ve hoy en los propios intercambios entre el partido que está en el poder y aquellos que están en la oposición. Los de la oposición lo que critican del que está en el poder es que ha sido ha sido no tan fuerte como ellos hubieran querido. Claro, uno sabe que hay posiciones, hay otro que dice en un determinado momento que tienen que ser más humanas las intervenciones, pero uno sabe que al final no hay grandes diferencias entre un partido y otro en términos ideológicos generales, y Haití, el caso de los inmigrantes de origen haitiano, puede ser sencillamente una de esas excusas con las cuales ellos reivindican existir como oposición, sea para pedir más fuerza o para pedir menos fuerza. Pero en realidad el credo como tal ha sido bastante uniforme. Y por supuesto, al pueblo dominicano no escuchar durante décadas ninguna otra voz con legitimidad política que pueda establecer un discurso distinto a la doxa dominante, pues por supuesto ese racismo de Estado va a penetrar los espíritus, porque tiene además una misión muy específica, y es que es una tecnología de poder para distraer la atención de las faltas graves, como decía Lilian, de, por ejemplo, hospitales desprovistos de atención de calidad, y entonces convertir al inmigrante haitiano en el enemigo público número uno del pueblo dominicano y autor de sus calamidades, cosa que, por supuesto, es una aberración que no está fundamentada en ningún hecho concreto. La desigualdad social, la pobreza, la miseria, el neoliberalismo que avanza, la privatización de los espacios y de las instituciones públicas, el retiro del Estado protector y la ofensiva del Estado represor son precisamente los elementos subyacentes que de manera clandestina acompañan este relato artificial del inmigrante como la supuesta amenaza que tiene el pueblo dominicano. Juan Miguel, a ver, tú nos comentabas hace un rato, digo, hay, entiendo, cientos, miles de migrantes haitianos que trabajan en Dominicana en los procesos productivos centrales del país.
y entiendo yo, por lo menos así lo vemos en muchas partes de nuestra América y en muchas otras partes del mundo, que el marco de ilegalidad que pueden tener a nivel laboral no es responsabilidad de los trabajadores, sino de quienes los contratan, ¿no? Digo, pero después son acusados por el marco de algunas ilegalidades en relación al marco laboral como si fuese una responsabilidad suya. ¿Qué trabajador no quiere estar en un marco de legalidad trabajando, ¿no? Parece como insólito, es como toda una vuelta muy macabra, ¿no? Miren, más que los que lo emplean, es el Estado dominicano que se niega a proveer permisos de trabajo, permisos de residencia, claro, incluso nacionalidades. Y eso siempre uno lo confronta con la propia realidad de un país como República Dominicana, que es netamente emisor de emigrantes. Según las cifras oficiales, por cada inmigrante que hay en nuestro país, hay 3 dominicanos que están laborando, viviendo, teniendo su familia en Estados Unidos, en el Cono Sur recientemente y por supuesto en Europa. La principal de todas las diásporas dominicanas se encuentra en Estados Unidos y cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de dominicanos han obtenido la transición de un estado de indocumentación a un estado de legalidad en términos de residencia, en términos de naturalización, en términos incluso de pedir familiares para la reunificación familiar que se encuentran en República Dominicana. Eso, por supuesto, no existe en nuestro país. Hay una política de Estado muy específicamente dirigida en perjuicio de la población dominicana, incluso de ascendencia. Estamos hablando, recuerda lo que te decía hace un momento, en el año 2013 se despojó de la nacionalidad dominicana, despojar de la nacionalidad dominicana a dominicanos de origen haitiano que estaban aquí desde el año 1929. Entonces, cuando uno mira el tratamiento tan desigual entre lo que recibimos los dominicanos de parte de otros estados, respetando sus leyes, pero adjudicándonos derechos consagrados por un parque jurídico internacional en términos de la legitimidad que significa un inmigrante que hace vida comunitaria, incluso hace familia dentro de un territorio distinto, con lo que nosotros estamos lamentablemente teniendo como respuesta a una población que además ha convivido de manera armoniosa con los dominicanos. O sea, la historia de trabajo mancomunado, de convivencia armoniosa que se da en los barrios de nuestro país, te hablan de una política que viene de arriba, nunca de abajo. De hecho, claro, aquellos que han salido a defender en determinados espacios, los únicos, ni siquiera la academia, que ha colapsado moralmente en República Dominicana y se ha adherido a esa doxa de la cual hablábamos. Pero es el pueblo dominicano que en las paradas de autobuses, que en los propios autobuses, que en los lugares donde hay redadas anti-inmigrantes, por ejemplo, en el barrio chino recientemente, son los propios dominicanos de abajo los que le gritan a las fuerzas de migración, abusadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son los que conviven y trabajan con ellos diariamente, se enamoran, hacen familia, etcétera, etcétera, y son ellos los que están ahora mismo al frente de la defensa de los inmigrantes que están siendo víctimas de este atropello. Clarísimo, Juan Miguel. Ahí recuperamos la comunicación con Lilian, que aparte igual creo que tuvo ahí un problema con la energía eléctrica, pero justo terminaba un concepto muy dramático. Y yo me quedé pensando, Lilian, para que nos cuentes un poco más cómo es esa cotidianeidad de trabajadoras y trabajadores de la salud que tienen que convivir con... con una negación de lo más básico, por lo menos con un pedido por parte de las autoridades de la negación de lo más básico, que es el derecho a la salud, ¿no? Digo, ¿cómo conviven como trabajadoras y trabajadores con eso? ¿Cómo es la experiencia de la cotidianidad? Imagino que deben llegar historias muy brutales de lo que se vive día a día. Mira, a pesar del mensaje contundente que nos venden de que nuestro enemigo y que nuestro problema es la población haitiana sin ser realidad, cuando estamos con la paciente, en el caso de la ginecología o en el caso de la pediatría, se dan vínculos afectivos porque somos seres humanos y la humanidad está ahí. Entonces tú lo que quieres es que tu
paciente salga bien, pero tú sabes que saliendo ella la van a montar en una camión en las peores condiciones y a veces con un sangrado, con una anemia que no es suficiente para dejarla ingresada, pero que tampoco es para que se vaya a malpasar. Entonces es muy difícil. Y por ejemplo, hay un caso grave que se da y es el caso de los niños y las niñas. Cuando tienen que ir a un hospital, ya van cuando están en etapa crítica. Hacen todo lo posible para no llegar al hospital porque lo van a deportar. Pero cuando ya está en juego la vida, dicen, no, mejor lo llevo, aunque nos tengamos que ir, pero me llevo mi hijo o mi hija vivo. Entonces resulta que los niños mueren. Y cuando van a buscar el cadáver, pues ni le entregan el cadáver y lo deportan. Y uno de los problemas que tenemos en los hospitales públicos es la gran cantidad de cadáveres de niños recién nacidos, porque tenemos una tasa de mortalidad neonatal muy alta que definitivamente no tienen quien le escriba, porque los padres o las madres o el que va a pedirlos, pues lo van a deportar. Y eso es un problema muy grave, porque eso es lo único que enmascara las tasas de mortalidad materna y neonatal. Cuando una persona muere en la comunidad, así sea en una casa o en un patio o en un monte, para poder enterrarlo necesita un permiso de la alcaldía, pero ya los alcaldes están avisados de que si alguien va a pedir un permiso y no tiene documento, pues esa persona pues va a ser deportada. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo enterramos, pero nunca murieron, porque no hay ninguna evidencia. Lo que estamos es enmascarando, estamos reduciendo la cifra de mortalidad materna e infantil, pero a costa de no contar esa parte de la población que nos guste o no vive aquí por las condiciones que ya el profesor ha descrito. O sea, nadie quiere salir de su tierra, nadie quiere. La gente sale y los dominicanos y los haitianos y haitianas salen por necesidad, pero nadie sale a vivir fuera porque quiero cambiar de ambiente. O sea, siempre hay un motor y la mayoría de las veces ese motor es económico o incluso en este caso de seguridad, porque las condiciones de Haití son de seguridad. Entonces, sí vamos a reducir la tasa de mortalidad materna e infantil, pero no es que ya van a dejar de morir, al contrario, como no tenemos chequeo prenatal, como no tenemos chequeo de los niños ni las niñas, ni vacunación, las infecciones no piden documento. Por ejemplo, el tratamiento para el VIH y tuberculosis. Las personas que viven con VIH todavía, hasta que se demuestre lo contrario, el Estado le tiene que dar los antirretrovirales y se lo da. Con las carencias que puedan haber, pero se lo dan, incluyendo a la población haitiana. Pero ya no van a ir a buscar los medicamentos porque lo van a deportar. Pero la población haitiana tiene vida con la población dominicana. Entonces, eso va a incrementar todas las infecciones en República Dominicana de tuberculosis, de VIH, todas las ITS, pero también en los niños y las niñas, porque ellos no van a vacunar a sus hijos. Entonces, no nos estamos dando cuenta que estamos atacándonos a nosotros mismos con esta medida. Y además que es inhumano, además desde el punto de vista legal, son todas las leyes, la constitución, pero la ley de salud también. La ley de salud dice que tiene que proteger a todos y todas. Y los acuerdos internacionales. Es que lo que no se explica, ¿por qué no van a hablar con las personas que realmente contratan a esta población para que lo hagan de manera legal? No, van donde la población más vulnerable es como vamos a pisotearte un poquito más. O sea, te vamos a dar por donde más te duele. ¿Dónde es que más te duele? En las mujeres. ¿Las mujeres cuándo? Cuando están vulnerables, cuando no se pueden defender. No estamos hablando de mujeres empoderadas, no estamos hablando de mujeres por encima de 40 años que saben para dónde van. No, estamos hablando de mujeres en estado de gestación, donde ya su sistema inmunológico está deprimido, donde las depresiones son mayores. O sea, ¿cuáles son las condiciones y el bienestar que le damos a estas mujeres cuando la egresamos y la mandamos inmediatamente? O sea, su salud mental, su salud física, nada de esto importa, nada de esto importa, pero donde tienen que resolver el problema es en la frontera y sobre todo en crear las condiciones. ¿Se necesitan esos obreros en el país? Por las razones que sean, pues vamos a crear las condiciones. No, Clarísimo. darle en la parte más álgida. Y eso es lo que nos pone en juicio. ¿Qué tan humanos que nos llamamos, tan cristianos somos?
Seremos muy cristianos de pacotilla, pero humanos no lo somos. Por lo menos estas medidas atentan contra la vida de las mujeres y contra la salud de la población dominicana. No nos estamos dando cuenta de esto, pero lo vamos a ver, porque van a incrementarse todas las ITS, todas estas infecciones en nuestros niños. Y aún más, va a salir mucho más costoso, porque como te decía, ellos no van a ir al hospital constantemente, van a tratar de resolver todos sus problemas en la clandestinidad. Pero a la hora de estar muy grave, a la hora de ver cerca la muerte, a la hora de saber que no tienen herramientas, van a preferir que lo deporten. Entonces le va a salir más caro al Estado Dominicano porque se van a colapsar las emergencias, se van a colapsar las unidades de cuidado intensivo. Nos va a salir más cara la sangre. Cuando una mujer va a dar a luz, dominicana o haitiana, tiene que llevar su sangre porque aquí hay un déficit de sangre grandísimo y lo que se impulsa es el mercado privado de la sangre. Pero no hay una campaña del Estado para promocionar la donación de sangre, no. Usted se va a operar o usted va a dar a luz, tiene que llevar su sangre. Pero eso está programado. Estas mujeres vienen de emergencia. No hay sangre, no hay tiempo de buscar la sangre. Entonces la sangre la va a tener que buscar en el hospital y no la tiene, porque definitivamente no hay una campaña para que la persona done. Entonces esto va a aumentar el costo a nivel de la emergencia y sobre todo a nivel de cuidado intensivo, porque va a requerir más medicamentos, va a requerir más antibióticos y va a requerir más estructura en unas unidades específicas que son emergencia y cuidado intensivo. Y de hecho, muchas mujeres están yendo a los hospitales de noche. Porque se sienten mal y van de noche, porque de noche hay menos posibilidades que estén las camionas o la seguridad de migración cerca. Claro. Porque trabajan en el día y ya no están al lado del hospital, pero a 2 cuadras del hospital sí están. Lilian, es brutal, ¿no? Digo, lo que estamos escuchando, digo, es brutal, es un nivel muy inhumano. Yo, Juan Miguel, te iba a preguntar, nos has dicho, bueno, la verdad que esperar de algunos partidos políticos parece muy difícil, parecen casi unificados discursivamente, inclusive cuando uno pensaba que por ir por una cuestión de herencia histórica de alguna familia, no puede ser que tengan este posicionamiento. Pero digo, yo me imagino que tiene que haber medios de comunicación que hoy están denunciando activamente esto. ¿Cuál es el posicionamiento de los medios de comunicación en Dominicana frente a estos niveles tan inhumanos que está viviendo parte de la población? Eso es una prolongación del poder. Al contrario, los medios de comunicación, los directores de esos medios, tienen alguna sensibilidad, unos más que otros, pero esencialmente reproducen el discurso dominante. Vamos a decir así, la novedad de que los medios llamados alternativos, acuérdate que estamos estamos entrando en una nueva fase del neoliberalismo. Estamos entrando en la fase en la que el neoliberalismo cosecha 30 años de amnesia de Estado, de retiro del Estado protector, providencia, y todo eso va cosechando en la juventud, va cultivando un gran cinismo, un espíritu de crueldad absoluta, porque ellos van poco a poco. ¿Qué hace el barrio? El barrio, las poblaciones más humildes, ven el comportamiento de las instituciones como paradigmáticas. O sea, el Estado tiene una gran incidencia docente en una sociedad, porque es la legitimidad mayor, o sea, la investidura del Estado, las insignias de unos militares, pues llevan a la coerción de nuevas formas y prácticas. Y esa brutalidad que se ve sumada a la brutalidad propia de la pobreza va generando estados muy crueles en términos de la interacción. Por eso nosotros decíamos en otro lugar que esto va a salir caro, no solamente en términos, como decía Lilian, del sistema de salud, va a salir caro en el propio clima social en el que nosotros estamos viviendo entre comillas dominicanos. ¿Por qué? Porque la agitación, la militarización de esta sociedad
¿no? En una escuela o en un centro de salud, necesariamente va a tener repercusiones nefastas dentro de lo que es la convivencia entre dominicanos. Y los medios de comunicación suelen atizar eso más que calmar. Y como hay la inexistencia de la academia, pues lo que nosotros tenemos ahora es pura ideología vehiculándose, de la peor, vehiculándose a través de los medios de comunicación, los tradicionales o los nuevos como las redes sociales. Tremendo, tremendo. Les quiero agradecer enormemente a los dos por acercarnos de esta realidad, toda la solidaridad a la distancia, no solo con ustedes, sino con esa población con un nivel de vulnerabilidad brutal que nos comentaron recién. Así que les queremos agradecer. Obviamente esta será una charla de muchas. Esperemos que la próxima sea una charla en donde el margen de la solidaridad, del acompañamiento de los sectores vulnerables, de los que más necesitan, sea diferente, que haya una posibilidad de acercamiento y medidas políticas que tengan en cuenta la dignidad más básica. Así que, Juan Miguel, Lilian, mil gracias por este charla y este encuentro en el marco algo muy dramático, pero gracias por darlo a conocer porque es central para poder empezar a cambiarlo. Gracias por la invitación. Estábamos hablando con Juan Miguel Pérez, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con Lilian Fonder, que es médica ginecóloga de Dominicana. Separamos y continuamos con este programa especial.